¿Qué tal? Buen día. Tenga cada uno de ustedes. Qué gusto verlos nuevamente en este día de reposo, en este día santo. Creo que todavía faltan algunos por llegar. Esperemos que lleguen a tiempo. Bien, mi nombre es Ricardo Huerta, estoy para servirte y como cada domingo pues te damos la bienvenida, le damos gracias a Dios y pues como iglesia hemos orado para que Dios nos bendiga abundantemente, para que Dios nos hable y creo que si estás aquí es porque Dios te ha traído y Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere bendecirnos a cada uno. Algunos lo buscan, otros no lo buscan. Algunos lo dejan de buscar. Pero la buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros no está en duda, no está en tela de juicio. Siempre tiene buena voluntad, siempre quiere transformarnos, siempre quiere hacernos un bien. Y eso, pues, motivo de gratitud, por eso le cantamos, por eso le alabamos. Y por eso le podemos decir, Señor, heme aquí, ayúdame a entender, ayúdame a escuchar y haz de mí lo que tú quieras hacer. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre, gracias Señor porque pues nos concedes la dicha de poder tener la vida, de poder tener salud, de poder llegar aquí Señor, de poder haber comido toda la semana, de poder haber estado en tu presencia Señor, de tener una Biblia con cual poder abrirla y poder buscarte cada día, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Hoy ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Mi Dios, tú sabes cuán cortos nos quedamos, Señor, cuán torpes somos para poder comprenderla con profundidad. Podemos ser lectores ligeros de nada más darle una leída y no entender nada. Padre, ayúdanos a profundizarla en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que me toca desarrollar hoy es la dicha de una conciencia limpia y en paz. Dentro del ciclo, me gozaré con mi pueblo. Dentro de este ciclo, pues tomamos las bienaventuranzas, no para desarrollarlas exhaustivamente, pero sí como una guía de lo que Dios quiere. Las bienaventuranzas son el perfil del cristiano, de lo que Dios quiere hacer con el hombre. Bien. Te voy a platicar una anécdota primeramente. Es una historia. Dice, cierta vez, por pura broma, alguien mandó a diversos ciudadanos importantes de una ciudad unas cartas que tenían estas 4 palabras. Estamos hablando que una persona se tomó la libertad de poder mandar unas cartas a gente importante de la ciudad, gente que tenía un cargo, gente que tenía también pues un nivel moral que influenciaba a la ciudad. Estas cartas llegaron a esas personas importantes, estos ciudadanos, y tenían estas 4 palabras. Cuando abrieron la carta, decía, todo ha sido descubierto. ¿Cuáles fueron las consecuencias en las personas que leyeron esas cartas? 2 de los destinatarios huyeron de la ciudad, salieron huyendo. Al leer las cartas, 2 de ellos salieron huyendo. Habían leído, todo ha sido descubierto. En cambio, uno de ellos, un tercero, se suicidó. Esta persona, al leer la carta, donde decía todo ha sido descubierto, tomó la decisión de suicidarse. En cambio, otros más lo tomaron a la ligera, no hicieron caso de la carta y ¡pum!, la botaron a la basura, ¿no? ¿Por qué huyeron y por qué se suicidó esta persona? ¿Por qué creen ustedes?
Ok. Habían cometido actos los cuales, al leer la carta, ellos pensaron que se aludía a ellos, ¿no? Que se refería a ellos. Por tanto, dice, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, ¿no? Salimos huyendo de esta ciudad mejor, porque todo ha sido descubierto. El tercero tomó la decisión terrible de suicidarse. ¿Qué gravedad habrá cometido como para haber tomado esa decisión, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí en ellos? La conciencia de cada uno de ellos los acusaba. Entonces, ellos tomaron esas decisiones terribles. Los otros dijeron, no, pues, no me implica a mí, ¿qué se ha descubierto? No sé. Agarraron, tiraron a la basura la carta, ¿no? Pero los otros sí tomaron muy en serio las palabras. ¿Por qué? Porque sabían lo que habían hecho. Jesús dijo en Marcos 4:22, tú anótalo nada más, no está en las diapositivas, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Este ejemplo, pensaron que había salido a la luz lo que ellos habían hecho en tinieblas. Pensaron que se había descubierto el fraude, el homicidio, lo que hayan cometido, o el adulterio. Pensaron que había sido descubierto, por tanto, prefirieron mejor huir o suicidarse. Esas palabras que dijo Jesús aplican para cada uno de nosotros, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que está bien y que está mal. Hay algo dentro del ser humano, que Dios lo puso, que nos acusa o nos defiende. Cada uno de nosotros lo tiene. Está dentro de nuestro ser. Hablamos de las bienaventuranzas. Vamos a ver Mateo 5, versículo 8 y 9. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios está hablando aquí a los discípulos y a la gente que estaba alrededor ahí en el Sermón del Monte. Y Dios les decía, mira, dichosos aquellos de limpio corazón. ¿Por qué les decía esto? ¿Porque tenían limpio corazón? Porque no tenían limpio corazón. Sabían que el único que podía limpiar su corazón era Él. Y les decía, mira, dichoso también los que tienen paz en su alma. Y Jesús podía dar esa paz. Algo que cada uno de nosotros necesita. El ejemplo de la anécdota no difiere mucho de nosotros. Habrá cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, que no quisiéramos que se supieran, que nos avergüenzan. Yo creo que sí. Y Dios lo sabe. Por eso ocupamos un corazón limpio y en paz. Es la obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Bien. ¿Qué es la conciencia? Vamos a dar una definición. La palabra conciencia procede de dos vocablos latinas, com, que significa con o junto a, y scientia, que significa conocimiento cierto. Es decir, conocimiento cierto con o saber junto a. ¿Junto a qué, no? Saberlo con nosotros mismos, saberlo dentro de nosotros mismos, es lo que significa. La conciencia es aquel conocimiento interior que me ayuda a conocerme a mí mismo. Es lo que está diciéndote esta definición. Igual en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra es suneidesis, significa lo mismo, conocer con. Sun y oída, que significa conocer con.
En los días del Nuevo Testamento no era desconocida esta palabra. La conocían y era de uso diario. La ocupaban con el significado de el dolor que sientes cuando obras mal. Los griegos o los que hablaban griego ocupaban esta palabra y si era conocida en medio del pueblo. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es aquella facultad interna que nos indica si nuestras acciones son buenas o malas, pero de acuerdo a algo, de acuerdo a las normas que hay en nosotros más elevadas. ¿Qué te quiero dar a entender? Si tú tienes un conocimiento ético más elevado, si tú estudias ética, por ejemplo, ¿no? Y ya hiciste un curso de ética, todo lo que tú hayas leído, te pones a leer un libro, ¿será lo mismo antes de haber leído el libro? No, ¿verdad? Tus normas son más elevadas que antes de que tú hayas leído ese libro de ética o de moralidad. Un cristiano escocés de hace algunos años, Oswald Chambers, dijo: la conciencia es la facultad innata del espíritu del ser humano que se liga a lo más elevado que dicho hombre conoce. Por tanto, si yo conozco la palabra de Dios, mis normas más elevadas, ¿cuáles van a ser? La ley de Dios, la palabra de Dios. La conciencia es la ley. ¿Pregunto? No, la conciencia no es la ley, sino da testimonio de la ley. Tú tienes esa norma elevada, tú tienes esa ley de Dios o ética y tu conciencia va a dar testimonio de eso que tú ya sabes, que es bueno. ¿Sí? La conciencia no es la norma, sino es el testimonio de la norma. Un ejemplo. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Cuando pecaron, cuando tomaron el fruto prohibido, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Sí? Su conciencia les redarguyó. Dice la Escritura que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Después de haber cometido la falta, después de haber desobedecido, ellos tenían, ¿cuál era su norma más elevada? Que no comeréis del árbol del bien y del mal. De todos los demás puedes comer, pero de este no. Esa era la norma más elevada, los mandamientos que ya había dado el Señor. Al transgredirlos, su conciencia los acusó. Por tanto, ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Otro ejemplo en la Biblia que recuerdes. ¿Se acuerdan cuando estaba Saúl, el rey Saúl, persiguiendo a David? Y en eso Saúl encontró una cueva, se metió en la cueva, pero ahí estaba escondido también David y su ejército. ¿Qué fue lo que hizo David en ese momento? Su ejército le decía: mira, el Señor ya te lo ha puesto, haz con él lo que quieras. Lo pudo haber matado en ese momento, pero ¿qué fue lo que hizo David? Cortó un pedazo de su capa. En eso, dice, se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Qué es lo que decía David acerca de Saúl? Es el ungido de Dios. O sea, David tenía el testimonio de cuando el Espíritu Santo estaba en Saúl. Y aún, ¿cómo le llamaban? Había un dicho muy popular ahí que se hizo con Saúl. Saúl también, entre los profetas, porque profetizó Saúl. David no ignoraba eso. David sabía que era el ungido de Dios. Y cuando él se atrevió, no a matarlo, ni siquiera a matarlo, sino a cortar solamente un pedacito de su manto, su conciencia lo redarguyó. ¿Qué estás haciendo? Le estás cortando el manto al ungido de Dios.
y él se sintió mal. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Quién molesta al león? Cuando está ahí echadote, ¿no? Está confiado, ¿no? Que venga ahí algún otro animal, no pasa nada, está confiado. Pero lo que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. En la anécdota que te narraba al principio, huyeron sin que nadie los persiguiera. No había policía, no había nadie investigando el caso, simplemente ellos huyeron. ¿Por qué? Porque su conciencia los redarguía. Huye el impío sin que nadie lo persiga. O como en el caso de Herodes, te acordarás cuando mandó a matar a Juan el Bautista, que lo acabamos de ver hace unas prédicas, cuando escuchó que Jesús hacía milagros, ¿qué fue lo que le vino a la mente a Herodes? Que Juan había resucitado. ¿Pero por qué? Porque su conciencia lo redarguía. Entonces Herodes estaba siendo acusado por su conciencia. Mataste a Juan. Tú mandaste a matar a Juan. Su conciencia era redarguida. Por eso, cuando vio a Jesús haciendo milagros, dice, no, este debe ser Juan que ha resucitado. Vamos a ver una descripción que da el apóstol Pablo. En Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles, los no judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿A qué está comparando aquí Pablo la conciencia? Está hablando de la conciencia. Está hablando que hay un testigo interno mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Está diciendo que está mostrando la ley en los corazones? ¿Está hablando de la ley que está en los corazones? ¿Todos tenemos la ley en nuestros corazones? Dice ahí está la obra de la ley, no es la ley en sí. Los gentiles tenían también conciencia, ¿o no? Todos tenemos conciencia. Por tanto, aquí podemos entender que sí hay un tribunal en nuestro corazón. Dentro de nosotros está nuestra conciencia como un tribunal. Un juez está sentado en la corte y aquel juez es a la vez testigo y jurado en nuestra conciencia. ¿Qué hace? Bueno, aquí hay abogados en medio de nosotros. ¿Qué es lo que hace el juez? Ok. ¿Él es la ley? No. ¿Qué es lo que hace? Aplica la ley. Aplica una sentencia. Entonces es algo judicial, ¿no? ¿Sí? O sea, relativo al juicio o la administración de la justicia. Administra la justicia en base a todo lo que tendrán de argumentos, ¿no? Argumentación de ambas partes, y él puede dictar una sentencia. Pero él no es la ley, ¿sí? En nuestra conciencia tenemos un juez que dicta una sentencia en base a la ley que conoce. Si conoce la palabra de Dios, si conoce los 10 mandamientos, si conoce el sermón del monte, conoce la ley de Dios, va a dar una sentencia. ¿Sabes qué hiciste mal? ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y tú conoces esa palabra. Y si lo haces, estás violando tu conciencia. Y lo estás haciendo a unas sabiendas que conoces la ley. Viene tu conciencia y te redarguye. Dice, estás mal. ¿Sabes la ley? ¿Cuál es la norma? Y la has transgredido. Por tanto, nuestra conciencia funciona
en base o de acuerdo a la ley que tenemos. Vamos a ver la descripción que da Jesús. Yo sé que aquí hay gente que conoce la Biblia, que ha leído toda la Biblia completa, más de una vez, y hay gente que a lo mejor no la ha leído ni siquiera el Nuevo Testamento, ¿no? Y tiene un conocimiento vago, alguien que tiene un conocimiento más profundo, pero la norma principal es la palabra de Dios. Algunos dirían, ay, bueno, pues entonces mejor no la leo, ¿no? Si no, al rato mi conciencia me va a estar acusando de todo lo que dice ahí, pues qué caso tiene entonces. Pero hay un razonamiento lógico que todos tenemos, y todos sí sentimos cuando algo estamos haciendo mal. Si tú robas aquí o robas en China, en otro lugar, esa persona que roba se va a sentir mal y su conciencia le va a redarguir. Pero hay otras normas sociales que son diferentes dependiendo de la cultura. Vamos a ver la descripción que da Jesús, nuestro Señor Jesús. Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pablo comparó a un testigo, a un juez. Jesús está comparando la conciencia a un ojo. ¿Qué decimos nosotros coloquialmente que es el ojo? Nuestros ojos son las ¿qué? Las ventanas del alma, dicen, ¿no? Nuestros ojos son las ventanas del alma. O sea, la lámpara, a través de nuestros ojos puede entrar la luz, ¿no? A través de una ventana puede entrar la luz. Bien. Nosotros tenemos una ventana interna por la cual entra esa luz. La luz que entra, ¿qué es? En nuestra alegoría, en nuestra analogía, perdón. ¿Qué sería la luz que entra? La palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿A través de qué entra? Del ojo de la ventana. ¿Cuál sería la ventana? El ojo aquí, que está poniendo Jesús como ejemplo, como analogía, pero es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la que filtra esa luz que entra. Te puse ahí una ventanita para que se pudiera entender un poquito más gráficamente. Nosotros tenemos una ventana interna a través de la cual Dios hace brillar su luz. Su palabra, sus mandamientos brillan a través de esa ventana y entra en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa si esa ventana se llena de suciedad? Y ahora tú ves llena de polvo. ¿Qué pasaría? Ya no pasa la luz. ¿Sí? Entonces, la habitación, ¿cómo quedaría? En tinieblas, en oscuridad. Si nuestra conciencia, que es nuestra ventana, no está limpia, ¿qué pasaría con nuestra vida? ¿O qué pasa con nuestra vida? Está en tinieblas. Si nuestra ventana no está totalmente transparente, la luz de la palabra de Dios no entra en nuestros corazones. Y como no entra esa palabra que nos puede dirigir, entonces tomamos malas decisiones. Está manchada nuestra ventana, tomamos decisiones propias, no en base a esa norma alta, elevada, sino en base a nuestro leal y saber entender. No en base a una norma elevada, que es la voluntad de Dios, sino a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que para ti es bueno, no en base a lo que Dios dice que es bueno. Imaginemos aquí el hermano Adán, ¿no? que está ahí en la mesa. Imagínatelo como juez, el hermano. Y tiene que dictar sentencia. Pero pues resulta que la ventana que va a iluminar el código penal o lo que sea, ¿no?
Les gusta que la ventana está sucia y no pasa bien la luz. ¿Cómo va a poder él juzgar un caso X si él no puede ver bien la ley, lo que dice el código? ¿Sí? ¿Cómo va a poder juzgarlo si no alcanza a ver qué dice aquí? ¿O cuál es el artículo fulano? ¿O qué tengo que hacer en estos casos? ¿Podría juzgarlo? No. ¿Por qué? Porque no tiene claridad en lo que dice. Nuestra conciencia está manchada. Nuestra conciencia está sucia. Y por eso las decisiones que tomamos en nuestra vida no son correctas, no son acertadas, porque no alcanzamos a ver bien la palabra de Dios en nuestros corazones, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Una buena conciencia, ¿cómo funcionaría, amados? En base a lo que ya entendimos ahorita, ¿cómo funciona una buena conciencia? Exactamente. ¿Qué hace una buena conciencia? Filtra lo que está pasando en su exterior, la decisión que tiene que tomar, la entiende claramente, la filtra a través de su norma más elevada y toma la decisión correcta. ¿Sí? Una buena conciencia funciona así. ¿Sabes qué? Digamos a un hombre, ¿no? Ve a una mujer que le está coqueteando y él está casado. ¿Qué dice rápidamente en su mente? Viene a su mente, ¿sabes qué? Es adulterio. Si mira a una mujer para codiciarla, sería un adúltero. Hago un lado, lo desecho y sigo mi camino. ¿Funciona su conciencia correctamente? Sí. ¿Por qué? Porque tomó una decisión acertada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle gloria a Dios, Señor. Esto que estoy haciendo, estoy tomando, mi trabajo, mis actividades, mis estudios, ¿te dan gloria a ti, Señor? ¿O es porque yo quiero sentirme bien? ¿O es algo egoísta? Si te dan gloria a ti, Señor, sí te dan gloria a ti. Adelante. ¿No te dan gloria a ti, Señor? Cambio el rumbo. ¿Sí? Una buena conciencia me está guiando, me está señalando. Funciona correctamente. ¿Por qué? Porque me permite analizar correctamente la palabra de Dios, que es mi norma más elevada, y tomar decisiones acertadas. Y cuando conocemos más la palabra de Dios, obviamente que tenemos más claridad. Nuestra ventana está limpiecita, entonces puede entrar la palabra de Dios, conoces más, a mayor profundidad. ¿Y qué pasa? Te equivocas menos, ¿verdad? Te estás dejando dirigir por la voluntad de Dios. Hay algunos hermanos que tú los ves cómo los guía, cómo las decisiones que toman, el discernimiento que tienen, y tú ves que tienen más que otros, que parece que siempre saben a dónde van, que toman decisiones muy acertadas, que tú dices, bueno, ¿por qué este hermano, o sea, como que es más espiritual, o no sé, viene el Espíritu Santo sobre él, lo dirige correctamente? ¿Por qué él tiene mayor crecimiento espiritual que yo? ¿Por qué sería, amado? Tiene más búsqueda de Dios, pero en base a lo que estamos viendo. Ok. Exactamente. El Espíritu obra él a través de su conciencia. Él busca la dirección del Espíritu. Por tanto, al dejarse guiar por Dios, ¿sí? al hablarle a Dios en su palabra y al dejarse guiar por Dios, ¿qué es lo que hace? Hace lo correcto. ¿Sí? Porque es sensible al Espíritu, porque está buscando cuál es su voluntad, porque no está violando su conciencia, sino que sabe que hay una norma elevada y cuál él tiene que ir, dirigirse a Dios, pedir consejo a Dios y tomar la decisión acertada. Pero ¿qué pasa con algunos que, bueno, Dios dice esto, pero yo hago lo otro, ¿no? O en algún momento tuve una revelación, Señor, quiero que me dirijas mi vida, y te marcó algo.
Y tú le dices, gracias Señor porque tú me estás dando dirección. Y al rato haces todo lo contrario. Pasaron 1 año, 2 años y tú haces todo lo contrario. ¿No estarías violando tu conciencia? Oye, ¿acaso no Dios te había hablado antes? Y tú le habías pedido algo y te había dicho que sí o que no. ¿Por qué ahora cambias de parecer? Porque estás violando tu conciencia. La conciencia dirige nuestra conducta. Vemos en Hechos 24:16 un ejemplo en Pablo. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí Pablo está diciendo que se esforzaba, ¿sí? Porque su conciencia funcionara bien, adecuadamente. También dice en Romanos, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo escribía que su conciencia le daba testimonio en el Espíritu de Dios. Una conciencia que le decía, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Luego venía Dios y le decía, ¿sabes qué? Tienes que ir a Macedonia. Se le presentaba un varón macedonio en una visión. Y ve aquí, ve allá. Y era dirigido por el Espíritu. Cuando nuestra conciencia es dirigida por el Espíritu, es como si tuviéramos una brújula. La brújula te dice dónde está el norte y tú puedes conducirte correctamente. Tú sabes que puedes llegar de aquí a Veracruz, al lugar que tú quieras, ¿no? Tú sabes dónde está Veracruz y el norte está para acá, entonces tengo que ir hacia el este. Una brújula te orienta. Una buena conciencia, cuando está funcionando, te orienta lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Pero hay varios tipos de conciencia. La palabra de Dios nos habla de algunos tipos. Hay personas que tienen una conciencia débil. Hay otros que tienen una conciencia fuerte. Algunos tienen una conciencia corrupta. Y otros tienen una mala conciencia. Y hablamos de la buena conciencia. A lo mejor tú digas, pues estoy en un problema, ¿no? O tengo una conciencia débil, o tendré una conciencia fuerte, o he corrompido mi conciencia, a pesar de que yo sabía que no tenía que hacer eso, lo hice, o tengo una mala conciencia. ¿Cuál es la conciencia débil? Pablo tuvo que enfrentar varias situaciones en iglesias como en Corinto y en la iglesia de Roma, con problemas con los hermanos de diferentes iglesias, porque había hermanos con conciencias débiles. Y se generaron 3 capítulos, 8, 9 y 10, de 1 de Corintios, y otros 2 capítulos en Romanos 14 y 15, que te hablan de problemas derivados de una conciencia débil. ¿Se acuerdan cuál era el problema de 1 de Corintios 8? Que comían carne. Ok. 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 Efectivamente, el problema ahí en ese capítulo, en Corinto, había templos y había mataderos de los animales, por decir carnicerías, en esos templos, en los cuales la carne era más barata, ¿sí? Entonces había hermanos que decían, pues un ídolo nada es, ¿sí?
porque coma yo esta carne voy a ser más santo, ni porque la deje de comer me va a afectar, ¿no? O sea, puedo ir, comprarla y comerla libremente, ¿no? ¿Quién hizo el animal? Lo creó Dios. Yo puedo ir, comprar, y para mí no hay ningún problema. Yo sé que Dios, uno es, y envía a su Hijo Jesucristo, en el cual creo, el cual me ha salvado, y por tanto, yo no tengo ningún problema con comer esa carne. Pero había otros que decían, acostumbrados a los sacrificios a los ídolos, decían, no, pero es que fue sacrificado a un ídolo, y aunque esté más barato, yo no, yo quiero seguir guardándome de lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Porque también había un acuerdo donde habían dicho, digan a los hermanos, que no coman sacrificado a los ídolos, ¿no? Pero estos hermanos, con conciencia débil, creían que ellos se contaminarían por haber sido ese animal sacrificado a un ídolo. Entonces ellos no querían comer. Y veían a los otros ahí con su filetote, ¿no? Comiendo tranquilamente. Y tú dices, ay hermano, ¿qué no te da cosa que estés comiendo de esa carne sacrificada a los ídolos? Pues no, ¿cuál es el problema, no? Estoy comiendo tranquilamente, está re buena la carne, ¿no? Está suavecita y está sabrosa. Y los otros sí se tropezaban con eso, ¿no? Porque para ellos estaba mal lo que estaban haciendo. Estaba mal. Entonces, gente que estaba acostumbrada a los rituales, que estaba acostumbrada a esa idolatría y que de momento sale de ahí y no tenía la libertad para poder comer de esa carne o de otra, ¿no? Porque en la iglesia de Roma había el problema que unos comían legumbres y otros comían carne, ¿no? Entonces unos criticaban a otros. La libertad de unos le era tropiezo a los de conciencia débil, pues porque ellos, pues yo nada más mi lechuguita, oye, ¿sabes qué? Es que así lo hizo Daniel. ¿Qué comía Daniel en su ayuno? Legumbres, frutas, verduras, y no comía carne. ¿Por qué? Porque era para el rey, no quería contaminarse con eso, ¿no? Entonces, aquí mismo puede estar pasando eso, ¿no? Ay, ya ves que yo me como nada más mis lechugas, ¿no? Mis rábanos, y ya el hermano que sea glotón de carne, ¿no? Y que coma lo que quiera. Era el problema que estaba pasando ahí. Entonces había gente, hermanos, de conciencia débil. Dios quiere que desarrollemos una conciencia fuerte. Por eso ahorita vamos a ver quién tiene una conciencia débil, las características de una conciencia débil. Para que tú, amado hermano, congregante, ¿no? Puedas verte reflejado, si lo tienes, o tienes una mala conciencia, para corregir ello. Dios quiere cambiar a su iglesia, Dios quiere fortalecer a su iglesia, Dios quiere hacernos creyentes, que tengamos libertad en Cristo y no un yugo de una legalidad o de muchas cosas. Vamos a verlo a continuación. Muchas de los problemas hoy en día en las iglesias se da por eso mismo. Una persona de conciencia débil se hace daño a él mismo y hace daño a los demás, porque está generando constantemente problemas. Así como en aquel entonces se generaban problemas, hoy en día es de igual forma. Las causales de problemas en las iglesias, divisiones, disensiones, es por una conciencia débil. La pregunta es, ¿cómo puedo entonces saber si tengo una conciencia débil? Vamos a ver unas características. Anótalas, tómales una foto. Dentro del contexto de los capítulos de Romanos y de Corintios, se está hablando a los hermanos. Eran salvos, caminaban, estaban dentro de una iglesia, se congregaban, es decir, eran parte del cuerpo de la iglesia. Primeramente, la característica de una conciencia débil es la falta de conocimiento. Falta de conocimiento para entender las cosas espirituales.
vimos que en el caso de la comida, no tenían una claridad cada uno de ellos en lo que era el sacrificio de los ídolos, en lo que era un ídolo, nada es, y lo que era la libertad que Dios les daba para poder disfrutar sus alimentos, libres de pensar que un ídolo podía hacer algo. No tenían ese conocimiento más profundo del mismo Jesucristo, de la obra que Jesús había hecho en ellos, de que los había limpiado, los había salvado y que los había hecho libres de cualquier yugo, aún de las tradiciones y costumbres de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos y demás. La falta de conocimiento en la palabra de Dios es una característica de una conciencia débil. Una persona quiere juzgar algo cuando no conoce la Biblia, o por lo poco que puede conocer de la Biblia, quiere empezar a señalar algunas faltas a otras personas cuando él mismo no tiene claridad. ¿Cómo va a poder hacerlo? La interpretación, vamos a ver también eso. Una interpretación incorrecta te puede llevar a querer juzgar a tu hermano, a tu prójimo, de manera injusta. Una persona con conciencia débil se lastima y se ofende fácilmente, ¿sí? O sea, es muy delicada. Se lastima, se ofende, se hiere fácilmente y le molesta la libertad que otros tienen. Es inestable, por eso tropieza con facilidad. Estamos hablando de una persona que no tiene mucho conocimiento, que tiene poco conocimiento. Digamos, imagínate a un niño, ¿no? Cuando empieza a andar, cuando empieza a caminar, ¿es estable o medio tambalea o se tropieza, se cae, ¿no? Un niño cuando empieza a caminar, pues es inestable su caminar y tiende a caerse, ¿no? A tropezar. O una persona en Cristo, que a lo mejor no tenga mucho conocimiento, puede tropezarse fácilmente porque es inestable todavía. Necesita conocer con profundidad la palabra de Dios. Una persona con conciencia débil critica a otros. Es muy fácil señalar, criticar. Es que ¿por qué están vendiendo la comida allá afuera? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que guardemos el día de reposo y que nadie venda? Ni se compra ni se venda. ¿No dice eso la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué se está haciendo? ¿Cuál es el principio? El amor a Dios y el amor a tu prójimo. ¿Por qué se vende? ¿Para una ganancia personal? ¿Alguien se ve beneficiado? No. Para el mantenimiento, para todas las cosas y aún para las obras, ¿no? Entonces nadie se está viendo beneficiado. Pero aquella persona con conciencia débil ya le está tropezando o ya está criticando, ya está señalando, cuando ni siquiera lee con profundidad la palabra de Dios, lo que Dios quiere. Critica a otros, menosprecia y juzga. Porque había unos que decían en aquel entonces, hay días muy especiales y hay que guardarlos. Había muchas fechas conmemorativas y ellos decían, hay que guardar todas las fechas y este día es especial. Pues entonces decían, bueno, yo en el Señor sé que todos los días son especiales. Para mí todos los días son iguales. ¿Por qué? Porque yo estoy en el Señor. ¿Sí? Pero el otro no, acostumbrado a sus tradiciones, a sus costumbres, a sus rituales, seguía viendo, haciendo diferencias y señalaba y juzgaba, criticaba a aquellos que tenían libertad. Una persona con conciencia débil es legalista. ¿Sí? Lo que te decía hace rato, aplica la ley rápidamente, pero no correctamente, sino que empiezas a señalar. Y tú dices, bueno, pero dice la Biblia que si diera aún mi cuerpo para ser quemado y diera todas mis pertenencias a los pobres, si no tengo amor, nada soy. Pero lo principal es señalar, criticar, sacar la ley,
el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y juzgar, criticar. Una persona con conciencia débil tiene sus prioridades confundidas. Se fija más en lo externo que en lo interno, en el corazón. Se fija más en lo externo de tu persona que en lo interno de tu corazón. ¿Qué dice Romanos 14, 17? ¿Lo tengo ahí, hermano? ¿O no? Creo que no, ¿verdad? ¿Sí? No. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que, amados, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí entiendes con profundidad esta palabra? O sea, no consiste en comida o bebida, porque voy a estar peleando con mi hermano, porque yo sí como legumbres, porque él come carne, o al revés, ¿no? Y no, eso no es el objetivo, sino que el reino de Dios consiste en ¿qué? En justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero a ratos somos buenos para señalar. Y tú dices, bueno, sí he tenido algunos rocecillos por ahí con algún hermano, con alguna hermana, me han señalado algunas cosas, y a lo mejor tu mente viene ahorita y piensas, hombre, pues esa hermana o ese hermano pues es de conciencia débil, ¿no? Es de conciencia débil, porque me hizo, porque él me señaló, porque él me juzgó, porque me criticó, porque me aplicó la ley. Y tú puedes pensar, ese. Cuidado, porque en tu pensamiento ya estás siendo de conciencia débil. Y estás señalando a otros partiendo de ahí. ¿Cuál es la causa de una conciencia débil? Porque hay personas que en la iglesia que se ofenden fácilmente, que critican, que juzgan, que son inestables. ¿Por qué? Me vas a decir, pues ya dímelo, ¿no? Ok. Falta de crecimiento espiritual, hermanos. ¿Sí? Básicamente el asunto es la falta de crecimiento. Tienen temor de esa libertad que Dios nos da. Y más cuando, como iglesia, sí hemos sido engendrados más en la ley que en la gracia. Nos quedan todavía reminiscencias de muchas cosas y es ahí donde nos podemos confundir. Algunas personas fueron criadas en lugares muy legalistas, ¿o no? Ya mejor ni pregunto que levanten su mano, ¿verdad? Porque casi lo van a levantar todos. Pero la mayoría fueron criados en lugares muy legalistas. No tienen la confianza del Señor en sus vidas. Muchas veces necesitan el apoyo. Nosotros estamos para dar consejo, damos consejería en base a la palabra de Dios, no en base a lo que yo pienso. ¿Sí? Y bueno, pues damos libertad de que vayan allá a la oficina, platicamos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay hermanos que van constantemente, o hay hermanos que nunca van. Ni podemos depender del hombre siempre, ni podemos dejar de ver a la persona, ¿no? Porque no estamos por nuestra, nosotros nos hemos levantado y ahora ya quiero estar aquí, ¿no? Es Dios que pone a los hombres y quita a los hombres. Pero si una persona no aprende a depender de Dios, siempre va a andar con su bastón, ¿no? Con su muleta, con su apoyo. Necesitamos crecer, madurar y aprender a depender de Dios constantemente. El libro de Hebreos resume muy bien la situación. Hebreos 5, 12 y 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿cuántos años tendrían ahí estos judíos, estos hebreos? ¿Cuántos años tendrían ahí que ya tenían que haber sido maestros? 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. ¿Cuántos años tenemos nosotros escuchando la palabra de Dios?
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. Vuelvo a repetir, repito, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el problema? Falta de crecimiento espiritual. El Hijo de Dios crece cuando se alimenta de la palabra de Dios y obedece al Señor. Teoría y práctica, ¿verdad? Lee, estudia y lo lleva a cabo. No nos acostumbremos a que nos den las enseñanzas ya masticadas, o que tenga que hacer como la mamá, ¿no?, que hace el puré de manzana para dárselo en la boquita al bebé. A veces nos gusta más poner una predicación, ver un video de alguna predicación, que estudiar la Biblia. Pues mejor lo pongo ahí, estoy escuchándolo, que pongo atención a medias, que ponerme a abrir mi Biblia, a estudiarla, a discernir, a orar, pues, Señor, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? Es más fácil agarrarte un video de Paul Washer o quien sea. Hay algunos que son buenos, no estoy demeritándolos, pero esa es la excepción y no la regla. ¿Cuál sería la regla? Para que pueda crecer. Escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Entonces me voy a poner a escudriñar las Escrituras, me voy a sentar a estudiar la Biblia, voy a agarrar un diccionario, a lo mejor un comentario, voy a hacer un análisis de lo que me está hablando Dios a mí. Porque a lo mejor agarro un comentario, se lo habló a fulanito de tal, se lo habló a Matthew Henry, se lo habló a alguien más, ¿no? Pero yo quiero que me lo hable a mí. Muéstramelo a mí, Señor. Entonces vas a crecer, vas a madurar, vas a depender de Dios y no del hombre. Hermano, ¿qué hago en esta situación? Ve a Dios y que Dios te dirija, que Dios te dé la palabra. Algunas veces es necesaria la dirección porque no se alcanza a comprender con mayor profundidad, y para eso nos puso Dios, ¿no?, para servir. Pero tú tienes la obligación de buscar en la palabra de Dios ese alimento sólido para ti y dejar que te estén dando tu papilla en la boca. ¿Podemos impedir que nuestra conciencia crezca, sea fuerte? Podemos impedirlo nosotros mismos, al ser negligentes, ser perezosos para leer. Ay, tengo que levantarme ahí a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, 4 de la mañana a leer, porque ahí me tengo que ir a trabajar, o en la noche estar escudriñando la palabra de Dios. Ay, ya estoy cansado, ya mejor para el otro día, ¿no? Podemos estorbarnos nosotros mismos, siendo negligentes, siendo perezosos, no teniendo ganas de escudriñar la palabra. Eso no quiere Dios. Dios quiere que dependamos completamente de Él, de tener esa comunión personal con el Señor. Había hermanos de conciencia fuerte. En Romanos 14 y 15 te habla de aquellos que tenían esa conciencia fuerte en contraste con la de conciencia débil. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En la primera dice para no contender sobre opiniones. Se daba desde aquellos tiempos y aún hoy
que entre hermanos se tiende luego a discutir, a contender, y el varón de Dios no es contencioso, ¿verdad? Sobre el milenio o sobre la gran tribulación. ¿Será antes o después? Dirán algunos, oye, del rapto, ¿no? El rapto va a ser antes de la gran tribulación, el rapto va a ser después de la gran tribulación. No, yo pienso que es antes, porque he visto muchas películas y es antes. Y yo digo que es después, porque he leído la Escritura y veo que es después. Y veo que toda la iglesia, los cristianos, han padecido tribulación. Y ahí se agarran entre estira y afloje, ¿no? Es que yo pienso esto, es que yo pienso aquello. Así estaban, ¿sí? Había esa discusión, disensión en medio de ellos, porque unos decían una cosa y otros decían otra. Recibida el débil en la fe para no contender sobre opiniones. El que es de conciencia fuerte no va a estar discutiendo ahí. A lo mejor lo va a dar su opinión, le va a dirigir, pero no va a estar contendiendo, no se va a prestar a eso. Porque dice, bueno, mi hermano no alcanza a comprender todavía la profundidad de la Biblia, pues vamos a darle tiempo. Le voy a dar material, le voy a dar algunas citas, para que él pueda crecer en esa fe. En el caso de Romanos 15:1, pues habla de la fortaleza espiritual. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. El que es de conciencia fuerte no va a estar ahí enseñoreándose sobre el de débil conciencia, sino lo va a amar. Para ello vamos a ver unas características. A ver si algunos caemos en conciencia fuerte o caemos por default en la conciencia débil, ¿verdad? De conciencia fuerte tiene un conocimiento espiritual. Conoce la palabra de Dios, pero no a la ligera, sino la conoce profundamente. Y sabe lo que Él enseña. Dios lo ha tratado. Por muchos años, Dios lo ha tratado y tiene un conocimiento teórico, la palabra de Dios, pero también experiencial. La experiencia que Él tiene en los que Dios le ha permitido vivir, sabe lo que realmente estaba hablando Dios en tal texto. Entonces tiene un conocimiento espiritual. Ya no vive prisionero de supersticiones como antes, ¿no? De misticismos o de leyes y costumbres judías. Ya no. Él sabe a quién ha amado, quién lo ha salvado y sabe a quién sirve. Por tanto, tiene un conocimiento más profundo. Por ese conocimiento profundo de la palabra, tiene discernimiento. Sabe discernir entre el bien y el mal. Sabe discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por lo tanto, puede tomar decisiones acertadas. También disfruta de libertad en Cristo. Se da cuenta que Dios es un Dios de gracia, es un Dios generoso, es un Dios que no anda con una lupa ahí buscando a ver quién está pecando, nada más, sino que te ama y que te provee, que te da y que está buscando tener una comunión contigo y que todo lo que te pase quiere que se lo cuentes y sabe que en esa gracia puede ir. Señor, porque dice tu palabra que nos acerquemos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Señor, yo estoy así de esta forma, estoy siendo tentado, Señor, voy al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, pero para alcanzar gracia también, para ese oportuno socorro, para que no caiga yo, Señor, sino voy a ti, corro a ti. Esta persona tiene esa libertad de conocer a Dios, pero también tiene la libertad de ir a Cristo. Porque al rato, si no tuviera esa libertad, una conciencia débil, ay, es que hice esto, pero ¿cómo voy a ir al Señor? Me va a desechar. Y Él mismo se aplica la ley. Y si una falta es grave, obviamente que se le tiene que aplicar, ¿no? Pero si es alguna nimiedad, en vez de buscar a Dios, se esconde de Dios. Cuando pudo haber ido al Señor.
y buscar a Dios y Señor, fortaléceme, Señor, guíame, Señor, estoy siendo tentado, Señor, ayúdame a tomar una acción correcta. ¿Qué hago con mi pareja? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi trabajo? Dime qué debo hacer, Señor. No quiero confundirme y manchar mi conciencia. Porque el que duda en su conciencia y a pesar de la duda lleva a cabo aquello de lo cual está dudando, ¿qué es lo que hace? Mancha su conciencia. Porque sabía que no era correcto. Tenía dudas si era correcto o era incorrecto. Pero aún así lo hizo. ¿Qué terminó haciendo? Manchando su conciencia. El último es tolerancia a las diferencias entre otros. Una persona con conciencia fuerte es tolerante. No se va a impacientar ahí con aquella persona de conciencia débil. No se ofende fácilmente. A lo mejor la de conciencia débil es que tú eres bien legalista, es que tú eres esto, que tú eres aquello, o que tú tienes mucha libertad para hacer lo que se te dé la gana. Espérame, yo no voy a discutir en eso, ¿no? O sea, puedo ser tolerante, sé que puede haber un desacuerdo, te puedo instruir, podemos platicar y podemos guiarnos unos a otros. Vamos a buscar la verdad, hermano. Es tolerante, es benigno también, sabe que su hermano no lo está haciendo con mala voluntad, sino que su conciencia le dicta que haga eso. Pero él dice, pues sí, veo que mi hermano todavía no alcanza a comprender esto con profundidad, lo voy a amar, lo voy a ayudar. Y esa persona de conciencia fuerte tiene responsabilidades. ¿Cuáles son? Siguiente. Recibir al débil. Dice ahí en la escritura que acabamos de leer, recibir al débil. Mira, el hermano fulano siempre está con todo, criticando, señalando, juzgando. Ya la verdad mejor le voy a sacar la vuelta, ¿no? Le voy a sacar la vuelta porque la verdad nunca termina uno bien con él. Dice aquí que lo recibas. Recibas al débil. Al rato si tú decías, yo soy de conciencia fuerte, si tú no has recibido al débil y mejor le has sacado la vuelta, ¿dentro de cuál entras? Dentro de conciencia débil. ¿Cuál es tu responsabilidad como creyente fuerte? No discutir, no caer en esa discusión, contención, porque podemos agarrarnos a debatir doctrina, ¿no? Pero no costumbres o algunos gustos de algunas personas, ¿no? Es que si vamos a discutir en algo, vamos a llegar a aclarar algo, va a ser en la doctrina, que es fundamental, esa no la podemos quitar. Pero tu apreciación en alguna costumbre, pues ya ella es algo personal, ¿no? O sea, no vamos a discutir, vamos a llegar a la verdad. El de conciencia fuerte no menosprecia al débil. Pues, el hermanito fulanito, ¿no? La hermanita fulanito otra vez. No lo menosprecia. ¿Por qué? Porque Cristo murió por su hermano. ¿Sí? Por tanto, no lo puedes menospreciar. Y si lo menosprecias, entonces ya no estás del lado de Dios. El creyente fuerte no va a ser causa de tropiezo. En el ejemplo de Romanos 8, los que estaban comiendo con toda libertad, sabiendo que aquellos eran de conciencia débil, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo tropiezo para su hermano. ¿Cómo termina ese capítulo? Pero si a mi hermano le es ocasión de caer que yo coma carne, no comeré carne jamás delante de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo voy a tropezar y es mi hermano. Aunque es débil en la fe, es mi hermano. Entonces, ¿qué voy a hacer? No lo haré. El que es de conciencia fuerte tiene libertad, pero no abusa de esa libertad a costa de su hermano, ¿sí? Sino que lo ama. Y no es tropiezo para él. Alguno diría, bueno, pues, mi hermano débil. ¿Por qué pues debo dejar yo de mi lado mi libertad por este hermano débil
que lo tengo que complacer en su debilidad, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que ceder ante mi hermano débil? Porque eso hizo Jesús, ¿no? Porque ese es el amor de Cristo. Y si tú eres hijo de Dios, vas a amar de igual forma. Tú no importas ya, importa tu hermano débil. Entonces, si es tropiezo, si soy tropiezo para él, no comeré carne jamás. No está por encima mi gusto de comerme mi chuletota por mi hermano. No, primero está mi hermano que mi gusto. ¿Sí entendemos? Una persona de conciencia fuerte procura la paz, no la contención. No está peleando. Más, imagínate qué bonito se ven los hermanos, ¿no? O sea, peleando, discutiendo, y su esposo, esposa, inconverso, viendo la discusión, ¿no? Uy, los hermanos están discutiendo y están ahí agarrándose del chongo ahí. No, es que tú dijiste, es que yo vi aquello, el otro. Y los personas que no son cristianas siendo testigos de eso. ¿Es para la gloria de Dios? No, ¿verdad? Procura la paz, más cuando sabemos que hay un mundo inconverso que nos observa. Porque el converso observa cómo nos dirigimos como hermanos. Y en ese amor de hermanos conocerán que somos discípulos de Jesús. Pero si nos ven contendiendo, pues estos no son discípulos de Jesús. Están peleando cada rato. Ya me lo termino, pero todavía me falta un poquito, ¿eh? Una mala conciencia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que una persona, más ves las noticias, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una persona pueda ir, matar a otra y luego sentarse a comer? Como si nada pasara, si nada hubiera hecho. ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar y pueda mentir a su esposa y llegar y exigirle a su esposa que le sirva la comida, que le lave la ropa, que haga lo que debe hacer, ¿no? Entonces, ¿qué no le entra tantito en su mente? ¿Qué no le redarguye un poco la conciencia a tal persona? O como dice la Biblia, ¿cómo dice acerca de la mujer adúltera? Bebe, come, bebe. ¿Qué maldad ha hecho? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, no hay una redarguir de la conciencia. No lo hay. Piensa que está bien. Si la conciencia correctamente funcionando, ¿qué es lo que hace? Te advierte que estás mal, ¿no? Te prende un foco rojo y te ayuda a discernir lo malo del bien, el mal del bien. Una conciencia mala, ¿qué es lo que haría? Lo contrario, ¿no? Lo opuesto, vamos a ver en Isaías 5:20. Si una conciencia afectiva nos produce convicción de pecado, una mala conciencia nos felicita cuando hacemos lo malo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Filipenses, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Una mala conciencia tuerce las cosas completamente. Al estar esa ventana obstruida por la suciedad, por el pecado, ya no puede discernir correctamente. Y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Están unas personas tomando y ¿qué hacen con su copa? Se la degustan, se embrutecen con el alcohol. Sabe rico, es bueno. A lo malo le llaman bueno. Ah, no tomas. Ah, ¿eres un aleluya o qué eres?
y a lo bueno le llaman malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una mala conciencia. No se inmutan, no les lastima, no los hiere. Su conciencia no está funcionando como Dios quería que funcionara en un principio. No les reprocha, están acostumbrados a sus pecados, no les molesta en lo más mínimo. Pero ¿de dónde brota una mala conciencia, amados? ¿De dónde crees que brota, amado? De no tomar el pecado como es, de tomar el pecado a la ligera. Si hoy puedes hacer algo que hace un año no lo harías, no lo hubieras hecho. Si hace un año tú dices, no, yo no voy a estar coqueteando con un hombre, con una mujercilla, ¿no? Yo no voy a estar haciendo eso. Pero si hoy en día tú dices, bueno, pues no estoy adulterando, no me estoy platicando con ella, pero hay ese consentimiento, ese buscar, conquistar, ya estás manchando tu conciencia. Ya lo estás viendo de manera diferente y te estás deslizando. Ya no ves el pecado con la gravedad que lo veías antes. Ahora ya como que menguó. Bueno, es que pues creo que sí éramos muy legalistas antes. Pues ahora voy a poder hacer esto, puedo hacer aquello, porque me puedo dar mis permisos, ¿no? Una de las razones por las cuales muchas personas hoy en día toman el pecado tan a la ligera es porque no le dan el lugar a Dios que le corresponde. No le dan el lugar a la santidad de Dios, el respeto a Dios, el amor a Dios, no está en sus vidas. O si lo estuvo en algún momento, fue disminuyendo, a donde ahora el pecado ya no lo ven tan grave, ahora a Dios ya no ven tan santo, que redarguía su pecado. Al acercarte a un Dios santo, 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 ¿qué fue lo que hizo Isaías? Ay de mí, que soy hombre pecador, ¿no? Y vivo en un pueblo de labios pecadores. Le redarguyó aún al mismo Isaías, profeta de Dios. Sabía de la santidad de Dios. Nuestra conciencia se va manchando cuando va disminuyendo ese amor a Dios, ese respeto a Dios, a la santidad de Dios. Lo vemos diferente. Pues yo me puedo dar un permisillo, ¿no? Ya no hay que ser tan legalistas. Primera de Juan 1 nos habla de ello. Vamos viendo cómo va la escalada ahí en Primera de Juan. Versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos a los demás diciendo, por supuesto que tengo comunión, hermano, tengo comunión. Canto, los cantos que el hermano hace rato estuvo entonando, yo los canto. Y hasta doy testimonio. Pero estoy ando en tinieblas. Y digo que tengo comunión con Él, pero ando en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tanto nos repetimos las mentiras que llegamos a creerlas y nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, pero es que el hermano dice esto, pero yo pienso que no es así. Yo estoy joven, tengo libertad, tengo derecho. Bueno, la Biblia dice que un día entregaré cuentas como joven y que debo cuidarme de aquí en adelante. Pero bueno, me cuidaré más adelante, ¿no? Ahorita voy a disfrutar de mi vida. Pero pues sí voy a la iglesia y digo, pues sí, oye hijo, ¿oras? Hijo, antes de ir a la escuela, ¿oras a Dios? Antes de acostarte, ¿oras a Dios? Sí, sí, mamá, sí oro. Pero te engañas a ti mismo. No tienes comunión con Dios. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso, su palabra nuestra a nosotros. Nos vamos corrompiendo más y más, nuestra conciencia ya no funciona bien, vamos manchándola y ahora le echamos la culpa a Dios. Dios no tiene la razón. Le hacemos al mentiroso si decimos que no hemos pecado. No, no he pecado. ¿O sí? No, que yo recuerde, mi conciencia no me dice nada, ¿no? Entonces se va disminuyendo, se va manchando y al rato, oye, no puedes alcanzar a ver lo que estás haciendo, hijo, o esposo, esposa, quien sea, hermano. ¿No alcanzas a ver esto? No, pues ya no. Tú dices, ¿cómo es posible que sabía la Biblia, que conocía, que fue instruido y comete tales atrocidades? Vamos a verlo ahorita. ¿Sí? O sea, ya entra en una mente reprobada donde él no tuvo cuidado de su persona, no tuvo cuidado de su conciencia, violó su conciencia, sabía la verdad y se fue deslizando, deslizando, deslizando hasta caer y hacer cosas terribles. Una buena conciencia funciona apropiadamente, pero si pecamos contra esa buena conciencia, que acabamos corrompiéndola. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La conciencia se puede corromper, por cuanto la ventana, nuestra conciencia, se ensucia. ¿Con qué? Con el pecado. Mientras más pequemos contra el Señor, más se ensucia nuestra ventana. Llega este momento donde tú dices, ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué puede llegar a pecar deliberadamente cuando conocía la palabra de Dios? 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Llega un momento donde así como en una herida, una quemada, una herida se te cicatriza, se te hace ahí algo más gruesa la piel, ¿no? Y tú dices, pues ya no siento nada, porque acá sí siento, pero aquí ya no siento. Tanto pecamos que al rato nuestra conciencia ya no nos redarguye, está cauterizada, ya no es sensible a la palabra de Dios o a la exhortación de algún hermano, ya no es sensible a su espíritu. Está cauterizada la conciencia. ¿Cuáles son las evidencias de una mala conciencia? La persona juega con el pecado sin ninguna preocupación. Bueno, dice la Biblia, la Biblia condena la borrachera, ¿no? Pero pues si me tomo una copa, no me estoy emborrachando. Pero si acaso te tienen ahí en el alcoholímetro, te van a preguntar cuántas te echaste para decirte que estás alcoholizado o no. Con una, ¿verdad? Va a salir que tienes no tanto de alcohol, ¿no? ¿Será que Dios sea menos su ley, nos escudriñas menos que un alcoholímetro? No, ¿verdad? Entonces, si digo, ay, tengo libertad para tomarme una, no, por amor a mis hermanos, no lo haré. No lo voy a hacer. Empieza a jugar con la ley. La Biblia dice esto, la ley dice esto, pero yo hago aquello, como que le estoy midiendo ahí la orillita, ¿no? Hasta aquí llego. Y me doy un poquito más allá de la ley. Pecó contra Dios. Va y hace una confesión y un arrepentimiento superficiales. Pecó contra Dios en ese momento. Ay, sí le redarguió un poquito la conciencia. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a pedir perdón. ¿Sí? Tengo que pedir perdón a Dios. Bueno, a los hombres también. No, nada más a Dios. Para que no se enteren los demás, ¿no? Entonces mi arrepentimiento y mi confesión es superficial. No lo hago con toda sinceridad.
empieza a medir el pecado, que te decía anteriormente. Empieza a ver pecados grandes y pecados pequeños. Bueno, pero es que yo no soy como fulano, ¿no? O sea, no son pecados tan grandes. Empieza a medir los pecados. ¿Me permito el chisme? ¿La mentira? ¿El orgullo? Pues no estoy cometiendo el pecado como la hermana o el hermano fulano. Se preocupa por la reputación, no por Dios, no por el honor de Dios, sino por su reputación. Es que ¿qué van a decir si se enteran los hermanos? ¿Qué van a decir? Se preocupa más por él. Y el hermano que me está ministrando, ¿se entera? No, ¿para qué quieres? Y empieza a discutir con la verdad. Con esas personas ya no hay cómo razonar con ellas. Tú le hablas un texto y te saca otro texto, ¿no? Y empieza a jugar con la palabra de Dios. Ah, sí, pero es que Dios dice esto. Es que eres orgulloso. Ah, ¿dónde? ¿Por qué me dices eso, no? No. Empieza a querer contender, a querer discutir con la palabra de Dios. Ocupa la misma Biblia para respaldar su pecado. Ay, pero si David adulteró y aún mató y se quedó con esa mujer y aún fue de la ascendencia de Jesús, pues entonces mi pecado pues no está tan mal, ¿no? Empieza a medirse ya con los pecados de otros. Amado, ¿quién puede tener una mala conciencia? ¿Alguien que no viene aquí a la iglesia? ¿Nada más ellos? Todos nosotros, amado. Si conoces de Dios, si nos descuidamos, podemos caer en una mala conciencia. Si no tomas decisiones correctamente en base a la ley que ya sabes, a la norma más elevada, estás contra tu conciencia. Sabes que no tienes que pelear con tu marido, con tu esposa, pero peleas, estás violando tu conciencia. Te puede suceder a mí, a ti, me puede suceder a mí, amado. Al rey Saúl le sucedió. ¿Y cómo terminó el rey Saúl? Desechado, consultando a una bruja, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y tú dices, qué terrible, ¿no? David también pasó lo mismo, mas se arrepintió y Dios lo restauró. ¿Cómo limpiar una mala conciencia? Amado, si tenemos una mala conciencia, debemos ser sinceros ahorita con Dios. Yo sé que ya es tarde, que ya se me pasó la hora, pero es Dios quien te está tratando, amado. Es Dios quien te está hablando a través de su palabra. Y si tú en este momento sientes en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia, que está manchada, que está sucia, es momento de ir con Dios. No sigas transgrediendo tu conciencia, no sigas pasándola por alto. Te está hablando Dios a través de tu conciencia. El Espíritu Santo te está redarguyendo a través de tu conciencia. Tienes que ir a Él y hablar con Él. Y no justificarte, decir, bueno, es que el hermano es de conciencia débil. No. Si tú has tenido una discusión ahí con el hermano, eres igualmente de conciencia débil. Porque no has procurado amarlo, no has sido tolerante, paciente para con tu hermano. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que reconozcamos nuestro pecado. Salmo 51. El rey David, después de haber pecado contra Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba reconociendo su maldad,
Estaba reconociendo que había pecado contra Dios. En ese momento Dios le estaba redarguyendo a través de su conciencia: has pecado contra mí. Cuando llegó el profeta Natán y le platicó una historia acerca de un hombre rico que había tomado la corderita del hombre pobre y la había sacrificado para aquellos visitantes que venían a él, David juzgó. ¿Y Natán qué le dijo? Dijo: él debe de morir. Y Natán le dijo: ese eres tú. Y le redarguyó su conciencia. Amado, David expresa estas palabras de arrepentimiento genuino. ¿Por qué las iglesias no prosperan, amado? Porque las iglesias están llenas de falsos arrepentidos, de gente que no se ha arrepentido genuinamente, que no le ha redarguido completamente su falta. En una clase dominical, el maestro preguntaba a su alumno: ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Un pequeñito levantaba la mano y decía: quiere decir estar triste por los pecados de uno. Entonces, bueno, sí es cierto. Pero una niña sentada en otro de los bancos dio la respuesta más acertada diciendo: creo que es tener bastante tristeza para dejar el pecado. Realmente debe ser así. Debemos tener tristeza por haber fallado a Dios, por haber pensado mal del hermano, porque Dios juzga nuestros pensamientos aún y nuestras acciones. Entonces, debemos tener esa tristeza lo suficientemente grande como para dejar de pecar. Más cuando tenemos a Jesús, más cuando tenemos a nuestro Dios. En Hebreos 9:14, Dios nos da la promesa de perdón. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Arrepentimiento de nuestros pecados nos corresponde a nosotros. La obra para ser perdonados la hizo Jesús. La sangre de Cristo derramada en la cruz fue por ti, amado, por tu conciencia manchada, por tu sucia conciencia, por mi sucia conciencia, para perdón de pecados. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él puede limpiar nuestra conciencia del pecado, de esas obras muertas, para que le sirvamos al Dios vivo. Aparte de que te limpia, te da una encomienda, un encargo. Sírveme. Con tu conciencia sucia no me puedes servir, pero yo puedo lavar tu conciencia, dice Dios, para que me sirvas, para que estés a mis pies, para que me ames, para que me cantes, para que me adores. Cierra tus ojos, amado. Meditemos a Dios en su palabra, en lo que Él nos habla. Te pregunto algo, amado. ¿Hay algo en tu vida que temes que sea descubierto? ¿Hay algo en tu vida que te avergüence? ¿Que se sepa? Hoy Dios quiere limpiarte de esa mala conciencia. Si nos preocupa más lo que la gente piensa que lo que Dios piensa de nosotros, si estamos añadiendo pecados a nuestra conciencia, manchándola, ensuciando la ventana por la cual entra la palabra de Dios, nos preocupa más nuestra reputación
que tener un carácter cristiano. No obstante, Dios quiere hacer el milagro en nosotros de limpiarnos, de lavarnos. Cuando tenemos una mala conciencia, nos dañamos a nosotros mismos, pero también dañamos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, al esposo. También se daña. Cuando la esposa participa del pecado de su esposo, ¿no está manchando su conciencia? Cuando el esposo participa del pecado de su mujer, ¿no está manchando su conciencia? ¿Qué le diría a una esposa? ¿Está siendo dirigido por Dios? Esposo, ¿cómo está tu conciencia? Esposa, ¿cómo está tu conciencia? La palabra de Dios dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Solamente Jesús nos puede limpiar de esa mala conciencia. Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que le podamos servir de todo corazón. Escuchemos esta alabanza, amado. Limpia mi conciencia de horas muertas, Señor. Limpia mi conciencia de horas muertas, Señor. Quiero servirte, oh Dios vivo. Quiero servirte con libertad, con libertad, con libertad, con libertad. Limpia mi conciencia de horas muertas, Señor. Limpia mi conciencia de horas muertas, Señor. Quiero servirte, oh Dios vivo. Quiero servirte con libertad, con libertad, con libertad, con libertad. Limpia mi conciencia de horas muertas, Señor. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Quiero servirte, oh Dios vivo. Quiero servirte con libertad, con libertad, con libertad, con libertad. Padre, porque solo tú puedes limpiar nuestra conciencia, Señor. Porque solo tú puedes, mi Dios, pagar por nuestro pecado, Señor Jesús. Padre, yo te pido, Señor, tener esa libertad de Cristo. Por tu sangre, Señor Jesús. Por tu sangre es que se pueden perdonar los pecados del hombre, Señor. Padre, que haya esa libertad, esa madurez, Señor,
Que no haya más niños que tropiezan espiritualmente, que no haya más débiles en la fe, en su conciencia, en aquellos que debilitan a una iglesia. Que sea una iglesia fuerte, Señor, en tu palabra, en el conocimiento de tu voluntad, Señor, en obedecer a tu Espíritu Santo, Señor, en atender lo que tú pones en cada uno de nosotros, Señor, nuestra conciencia, en tomar buenas decisiones, Padre. Mi Dios, escúchanos, Señor. Escucha la petición que salga de cada corazón para tu gloria, Señor, porque tú eres digno de que se te sirva, mi Dios. Padre, para que cuando se acerque la muerte, Señor, para cuando se acerque el buscarte a ti, el llegar a ti, Señor, nuestra conciencia no nos redarguya, Padre, para cuando estemos a punto de partir a la vida eterna, nuestra conciencia no nos acuse, sino que sea tu Espíritu Santo diciéndonos: pásale, bendito de mi Padre. Mi Dios, ayúdanos a limpiarnos en tu sangre, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de todo corazón. Ayúdanos a no excusarnos, mi Dios, y a no contender, sino a buscar tu gracia, Señor, tu amor en la cruz, en tu sacrificio, Señor Jesús. Por favor. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Gracias, Señor. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor. Ahora soy limpio por esa sangre. Gracias, Jesús. Que tú vertiste en esa cruz. Bendita sangre, Señor. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor. Revela a tu Hijo, Señor. Ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Oh Jesucristo,
me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Padre, ninguno de nosotros puede revelar a Cristo en los corazones, Señor. Solamente tu Espíritu Santo, Padre, que les pueda revelar a Cristo crucificado por los pecados de cada uno, Señor. Es tú la obra, Señor. Para el hombre es imposible, Señor. Pero si aquí hay corazones dispuestos, Señor, si hay corazones dispuestos, Señor, revélales a Cristo, Padre. Por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor. Que no merecemos esa sangre preciosa, Señor. Pero a ti te ha placido morir por el pecador. Límpianos, Señor Jesús. Te lo pedimos. Y danos libertad para adorarte, Señor. Aquí y en la eternidad, Señor. Junto a los ángeles, poder adorarte con esa libertad, mi Dios, habiendo sido perdonados por el Cordero. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, Señor. Aleluya.